No importan los colores, no importan las banderas, no importan los partidos, no importan las ciudades, no importa la economía, no importan las elecciones. Sin agua, nada importa. El agua es el presente y el futuro. Sin agua, somos historia. Descarga ya la agenda del agua y exígela a tus candidatos a Cámara de Representantes y Senado en todo el país. Es un asunto urgente, es una cuestión de vida. Sin agua, somos historia. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos escuchan en este momento. Es un gusto para mí darle la bienvenida a los ciudadanos que se conectan, que poco a poco pues van a empezar a conectarse en este Facebook Live que hemos denominado Un Café por el Agua. Ahora al profesor Manuel no le habíamos comentado lo del café, pero usualmente tenemos un café al lado para ir conversando y acompañándolo con esta dinámica de tomar café que es tan de nuestro territorio nacional. Esto está enmarcado en la Agenda del Agua, que es una propuesta ciudadana, una iniciativa ciudadana que busca empezar a crear un acuerdo de voluntades alrededor de lo que nosotros llamaríamos son los acuerdos vitales respecto al cuidado del agua y la biodiversidad en nuestro país. Acuerdos que por una parte buscamos sean compromisos de los candidatos al Congreso de la República, compromisos para que sean incluidos en la agenda legislativa, pero a su vez también acuerdos que pueden materializar, así ya esté en la legislación colombiana, proyectos y programas concretos en nuestros territorios que muchas veces dejan de desarrollarse es porque sencillamente no logramos considerarlos como fundamentales. Hoy nos acompaña, para nosotros es un gusto además su presencia, el profesor Manuel Rodríguez, profesor emérito de la Universidad de los Andes. Él fue ministro de Medio Ambiente de nuestro país y sin lugar a dudas una de las personas más reconocidas por su trayectoria y trabajo frente a los análisis y estudios vinculados al cambio climático y a los aspectos ambientales en nuestro territorio nacional. Profesor Manuel, muchísimas gracias por su compañía. Es un gusto contar con su presencia hoy aquí en este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sin duda, trabajar para crear la voluntad política por la protección y conservación de los recursos hídricos es fundamental, porque con frecuencia la gente dice no, eso no se hace porque no existe voluntad política. Eso de decir que no existe voluntad política es una descripción. El problema es que se describe que sí, que los políticos no le jalan al tema, como se diría, ¿no? Pero justamente el asunto fundamental es cómo crear, cómo construir la voluntad política. Y naturalmente, por lo que le he oído en la introducción, pues ustedes están en esa tarea de crear y de construir la voluntad política. En este caso, aprovechando las elecciones a Cámara y Senado del próximo mes de marzo. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, usted, profesor Manuel, y quiero arrancar con una pregunta que además suscitada por una serie de observaciones que usted había hecho en épocas anteriores y en particular una entrevista que realizó para las memorias sobre el agua, en donde usted hacía una descripción de la importancia del agua y su relación pues con la vida y además el equilibrio de la vida, no solo por el origen de la vida, sino también por el equilibrio en el tiempo. Y a partir de ahí pues nos suscita, digamos, un cuestionamiento. ¿Por qué, aunque parezca una verdad de perogrullo, pero vale la pena siempre insistirlo y resaltarlo, por qué vale la pena, digamos, hacer este esfuerzo en el país, en Colombia, uno de los territorios con mayor cantidad de agua superficial del planeta? ¿Por qué vale la pena hablar de una agenda del agua y qué esto qué implica para el mundo de la política, usted con su experiencia como ministro y desde luego como profesor de la Universidad de los Andes? Bueno, una agenda del agua pues es fundamental, porque si bien Colombia es un país muy rico en agua, administramos muy mal el agua. Y ese hecho nos lleva a que hoy en día se considere que en épocas secas siempre tendremos en el futuro, en un futuro muy cercano, escasez de agua en aproximadamente 319 municipios, si mi memoria no me falla. Entonces sí, somos muy ricos en agua, pero estamos
utilizando muy mal el recurso. Y esa mala utilización tiene diferentes características, entre otros, obviamente la deforestación, pero también la contaminación de las fuentes hídricas con diferentes orígenes. Y buena parte de la contaminación de las fuentes hídricas se produce por la mala disposición de las aguas servidas de las ciudades, y uno muy importante, que es central, que es la contaminación por la actividad agrícola. Obviamente sin agua no hay actividad agrícola, pero los pesticidas, los insecticidas, bueno, en general los agroquímicos que se utilizan en la agricultura acaban siendo tremendamente contaminantes del agua. Y también en la agricultura hay mucho desperdicio del agua, pero simplemente recordar que el agua es fundamental para la agricultura, como es fundamental para nuestra supervivencia el agua potable, pues ya nos indica por qué la agenda del agua es fundamental. Y más en un país como Colombia, en la cual pues sin duda su gran riqueza en agua, no obstante que está heterogéneamente repartida, por decirlo así, pues lo hace un país muy diferente a muchos países del mundo que tienen problemas muy serios en temas de acceso al agua. Aquí nos saluda el ingeniero Eliseo Osorio. Le envío un saludo especial a usted, profesor Manuel Rodríguez. Muchas gracias por esa introducción. Voy a arrancar de una vez pues, con algunos elementos que han sido parte del debate que hoy vivimos aquí en territorio frente a uno de los conflictos ambientales que quizás han sido más reconocidos en la última década de nuestro país, que es el conflicto de la posibilidad de que existan proyectos de gran minería en zonas estratégicas, y en este caso en el páramo de Santurbán y sus zonas aledañas, como su bosque altoandino. Y a partir de allí, digamos, han surgido algunas conclusiones que consideramos importantes, sean tenidas en cuenta en las posibles reflexiones que hagan los candidatos al Congreso de la República. Una de estas, profesor, y arranco por decirlo porque seguramente usted, que lo ha manejado anteriormente y además porque le correspondió ser ministro de Ambiente de Colombia y manejar una cartera compleja de nuestro territorio nacional, la pregunta ¿es posible que en estos momentos el Sistema Nacional Ambiental requiera de transformaciones, de una actualización en la arquitectura institucional frente a muchos de los conflictos ambientales que parecen agudizarse constantemente? ¿Si es un problema de la arquitectura institucional del Sistema Nacional Ambiental o es un problema, digamos, de ponernos de acuerdo sobre lo que la legislación ya demarca como fundamental? ¿Habrá que hacer algunas reformas respecto a esa arquitectura o nos referimos en realidad a un conflicto de intereses políticos? Ese es un tema con el cual yo tengo un gran interés, por la razón obvia que a mí me tocó coordinar el diseño de la Ley 99 de 1993 en el gobierno de Gaviria, que después fue aprobada la ley y el presidente Gaviria me nombró entonces como primer ministro del Medio Ambiente, habiendo yo ocupado el cargo de gerente de Inderena durante el periodo anterior durante el proceso de la creación del ministerio. Pero uno tiene que entender que el ministerio y el Sistema Nacional Ambiental se creó como estructura, digamos, como agente, como las grandes agencias del Estado para la implementación de la política ambiental se crearon hace 30 años. Entonces seguramente requiere alguna actualización, porque hace 30 años la situación ambiental misma era muy diferente en el mundo. Hace 30 años todos teníamos un optimismo muy grande en que el tema del cambio climático y el tema del declive de la biodiversidad se iba a enfrentar con tal robustez que de alguna manera resolveríamos el tema. Hoy en día, a nivel global, sabemos que eso no fue así y que el hecho de que no haya sido así nos ha llevado a una crisis ambiental mundial que claramente está caracterizada por el declive de la biodiversidad y por el cambio climático. Declive de la biodiversidad y cambio climático que tienen a su vez consecuencias de diferente orden sobre el ciclo del agua.
Entonces seguramente se requiere un ajuste. Es interesante anotar que en América Latina es una de las estructuras de gestión ambiental más fuertes, ¿no? Muchos se alarmarán de que yo diga eso, pues no, eso es así. Entre otras cosas existe un índice de desempeño ambiental de la Universidad de Yale y la Universidad de Columbia que lo publican desde hace 20 años. Y Colombia está en las 10 informes que se han sido entregados hasta la fecha. Ya este año se entrega el número 11, creo, o algo así. Aparece Colombia entre los 2 o 3 países con un mejor desempeño ambiental. Y ese desempeño ambiental hay que asociarlo con la institucionalidad que existe. Obviamente, en América Latina vivimos una tragedia ambiental, como dijimos en un reciente informe que 18 ambientalistas preparamos para la semana. Entonces estamos hablando que Colombia es uno de los 2 o 3 países con mejor desempeño ambiental en medio de una tragedia ambiental de toda América Latina. Entonces uno podría decir como cínicamente quizás o lo que sea que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Y ese no es un buen consuelo. Y de todas maneras los problemas que vive Colombia ambientales como en general los países, por ejemplo los países amazónicos, pues hoy sabemos que estamos destruyendo la región amazónica de forma brutal. Ahora, fíjese usted que en este caso la destrucción de la región amazónica no tiene, digamos, no se resuelve fortaleciendo las corporaciones autónomas regionales de la región amazónica, porque el problema es otro. No es que no funcionen bien, mal, regular esas corporaciones, sino hay un problema, hay unas causas muy fuertes que tienen que ver con la deforestación, para la especulación de tierras, para convertirlas a la ganadería, etcétera. Y eso no se resuelve con una autoridad ambiental. Pero podemos hablar más tarde de eso. Pero sí, yo creo que sí se requiere una actualización. Obviamente, el mundo de las corporaciones autónomas regionales es muy heterogéneo. Obviamente están de alguna manera penetradas por la corrupción, unas más, otras menos. Pero pues eso es un problema que en general tiene el país, pero uno tiene que hacer matices, porque uno siempre tiene que recordar que en las corporaciones autónomas regionales hay un grupo de gente, hay unos funcionarios que son ambientalistas, y que así sea el director de la corporación un corrupto, por ejemplo, ¿no? Y algunos de las cabezas, esos ambientalistas le jalan duro a defender cierto valor, ¿no? Y yo hago ese acento porque veo que incluso en corporaciones que tienen fama de ser muy corruptas, uno ve logros ambientales. Obviamente, si no fueran de corruptas, pues obviamente tendríamos un mejor desempeño. Pero de todas formas, sí, se requiere alguna reforma. No vamos a entrar ahora seguramente hablando de la reforma, porque eso nos lleva a otro tema, pero sí se requieren unas reformas que tiene que ver, en primer lugar, que hace 30 años soñamos un país que es distinto hoy en día, ¿no? O estamos frente a un país que es distinto. Y por otra parte, pues ha habido una degradación, sí, de las corporaciones autónomas regionales y también del Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Eso ha habido un deterioro ahí complicado. Pero sí, se requiere actualizarlo. Entre otras cosas, profesor Manuel, ¿qué relación existe entre esa actualización y lo que se ha denominado en algunos estudios los pendientes o los que llamamos de otra forma los insubsanables o daños a perpetuidad en los grandes proyectos de desarrollo de nuestro país? Ese puede ser un elemento, digamos, transversal de esa actualización, incluir dentro del análisis para la toma de decisiones de cualquier tipo de proyecto en nuestro país elementos como los daños a perpetuidad, o sigue siendo ese un concepto difícil de asimilar. Los daños a perpetuidad hay que enfrentarlos en Colombia, pero eso se enfrenta más a través de la actualización de la legislación que tiene que ver con las licencias ambientales.
Entonces, en la licencia ambiental, obviamente, se debe prever que cuando se otorgue la licencia ambiental, si un proyecto es viable y se otorga por consiguiente la licencia, de todas maneras, esa licencia debe incorporar en forma muy clara todas las compensaciones que habría que hacerse en ese proyecto para de alguna manera compensar, perdón, la redundancia, de alguna manera para compensar esos daños ambientales a perpetuidad, que en algunos casos pues es necesario, es decir, en Colombia se necesita minería, claro que se necesita, se requiere también explotación de petróleo, claro que se requiere, pero no de Colombia, pero el país no es una huaca minera, ¿no? Ni una huaca petrolera. Hay sitios donde no se puede hacer porque hecha la relación de beneficio-costo, los daños sociales y ambientales exceden con creces los beneficios sociales y económicos. Pero puede uno encontrar proyectos y puede haber muchos proyectos en que los beneficios sociales y ambientales excedan los costos sociales y ambientales, pero de todas formas en ese tipo de proyectos tiene que también producir los recursos para compensar los daños de diferente tipo producidos por la misma actividad y sí, para compensarlos a través de diferentes estrategias. Y eso realmente es un proceso de remirar y examinar toda la legislación que existe sobre licencias ambientales. Profesor, podría decirse que entre otros elementos importantes del análisis sobre los estudios de las licencias ambientales, es necesario que el Estado contemple la posibilidad de que existan más elementos de estudio por parte del Estado mismo y de sus instituciones para corroborar los estudios de impacto ambiental generados por el sector privado que licita o que obtiene un título y que solicita licencia ambiental. ¿Es un problema en el sentido de la información que posee el Estado para contrastar? ¿Podría ser falta de información para tomar decisiones o es el mecanismo el error? Es decir, ¿es necesario que exista un nuevo tipo de licenciamiento, por ejemplo? Bueno, si uno coge el caso de Santurbán, por ejemplo. En Santurbán y también el caso de Jericó, ¿no? De la minera de Antioquia. De Antioquia. De la Quebradona. Bueno, pero la Quebradona, ustedes conocen mejor que yo el caso de Santurbán, pero entonces no voy a darles lecciones sobre Santurbán. Pero en la Quebradona, un grupo de la sociedad civil y que hizo estudios muy a fondo sobre muchos aspectos que tenían que ver con el licenciamiento ambiental. Como también sé que se hicieron en Santurbán. Incluso una parte de la sociedad civil puso una plata grande en el caso de la Quebradona para hacer esos estudios. Y esos estudios fue lo que les permitió a las cientos de terceras partes de la sociedad civil y a unos muy centrales entrar en el proceso de cuestionar los estudios de impacto ambiental que habían sido hechos por las mineras, ¿no? Eso es muy aleccionador, porque eso simplemente evidenciaría lo que usted está diciendo, que el gobierno debe tener, seguramente, pues, como ocurre en todas partes del mundo, los estudios de impacto ambiental están a cargo de la empresa, pero en sitios muy críticos. El gobierno debería hacer, en temas muy críticos, el gobierno debería hacer estudios independientes para contrastarlos con los de las mineras. Yo creo que eso es esencial. Y estos dos casos demostraron eso. El hecho de que si no hubiera habido esa intervención tan fuerte de las organizaciones de la sociedad civil, en el caso de la Quebradona y en el caso de Santurbán, intervenciones fuertes basadas en la evidencia, seguramente esas licencias estaban aprobadas. ¿No? Que eso es lo que yo he encontrado fascinante de esos dos procesos de licenciamiento, que fueron archivados gracias a evidencias presentadas por la sociedad civil, pero eran evidencias con argumentos. No era un simple
tema de salir en manifestación, que también hay que hacerlas, como las han hecho prolíficamente en Santurbán, porque también hay que crear la presión política, pero al lado de la presión política uno tiene que tener la evidencia. Yo creo que el caso de Santurbán y el caso de la Quebradona son dos lecciones extraordinarias para el país y debería ser una lección para las autoridades ambientales, en el sentido de que evidentemente las autoridades ambientales deben intervenir también con estudios independientes, ¿no? Y ahí es donde se requiere también examinar el tema del licenciamiento ambiental, ¿no? Y qué procedimiento utiliza entonces la autoridad ambiental para determinar cuáles son los estudios prioritarios. Obviamente en un caso como el de Santurbán, por ejemplo, pues tiene que haber un estudio independiente de todo el tema de las aguas subterráneas, para decir algo, ¿no? Y no simplemente lo que diga la minera, ¿no? Porque es un tema tremendamente delicado, es un tema de un bien público esencial, un bien que pertenece a todos los ciudadanos. Y uno no puede olvidar, no estoy con eso haciendo ninguna implicación, ni sobre Santurbán, ni sobre la minera encargada de los Santurbán hoy en día, ni el caso de Jericó también equivalente, pero con frecuencia en el mundo se han visto estudios de impacto ambiental que han sido aprobados, pero que han omitido puntos centrales que harían eventualmente no viable el proyecto, e incluso se han falsificado en algunas ocasiones evidencias. Entonces, y eso lo dice la experiencia internacional, en Colombia yo no tengo pruebas de eso, aunque hay algunas observaciones de que hubo algunos problemas de fraude en una de las mineras, digamos, de fraude concreto de fraude en los estudios de alguna de las mineras en Colombia. Y creo que eso va a ir creo que eso va a ser demandado, en fin. Pero bueno, entonces yendo a lo positivo, sí, yo creo que hay ahí una evidencia, digamos, la gente de Bucaramanga y sus vecindades, la gente del suroeste antioqueño, dieron una lección clave al país en términos de lo que tú estás mencionando. Profesor, ¿cómo mediar entre un proceso en el que cualquier gobierno, independientemente del que sea, tenga un interés sobre un proyecto en específico y la autoridad ambiental, y en particular el tomador de decisión o el que analiza, digamos, hace parte del mismo gobierno nacional? Me refiero particularmente, digamos, a la relación entre el Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, como la autoridad encargada en los grandes proyectos por cantidad de remoción, por ejemplo, son los que toman la decisión. ¿Es posible, digamos, que esto configure un conflicto de interés, profesor, digamos, frente al interés del gobierno, cualquiera que fuera, de un proyecto en particular, y el tomador de decisión, que en buena medida también depende del mismo ministerio de ese gobierno con el interés del que hablamos? O sea, ¿es necesario, profesor, desde ese punto de vista, de pronto repensarse esa relación? Bueno, yo creo que en la medida en que la autoridad ambiental tenga autonomía frente al alto gobierno, tanto mejor, y hay forma de mejorar la autonomía. Y en Colombia hay claramente experiencias de entidades autónomas, ¿no?, del gobierno, como es el caso del Banco de la República, que en estos días algunos candidatos dicen que cómo así que tanta autonomía, mientras que otros candidatos señalan eso ha sido la bendición para el manejo de la economía de Colombia, ¿no? La autonomía del Banco de la República frente al alto gobierno, tanto que recientemente el Banco de la República subió la tasa de interés al 5%, y es extraordinario porque buena parte de los directores del Banco de la República los nombró Duque, pero ahí ellos demostraron ser unos economistas muy profesionales que no querían darle las gracias a Duque con una mala decisión. Entonces estamos, digamos, la Superintendencia Financiera, que es una entidad que de alguna manera se asemeja a las corporaciones autónomas regionales. Después de la crisis tan tenaz que tuvo el país económica al final de los 90, y sumada a la que tuvo
a la Internacional en 2007, en Colombia se creó también una superintendencia tremendamente profesional. Es muy impresionante el profesionalismo y la autonomía que también tiene la superintendencia frente al gobierno, alto gobierno y frente a los bancos. Eso no lo tiene el sector ambiental. Yo me pregunto por qué uno no puede generar, no puede tener unas corporaciones autónomas regionales que sean tan autónomas del gobierno departamental y del gobierno central como lo puede ser la superintendencia financiera. Para no mencionar el caso clásico del... ¿no? Y bueno, y entonces si eso se ha podido hacer en el gobierno nacional en dos entidades relacionados con la riqueza monetaria, por decirlo así, de este país, ¿no? Pues con mayor razón deberíamos tener entidades equivalentes responsables por la riqueza natural, que es una riqueza superior a la otra, ¿no? Entonces, puede ser, profesor, que esté vinculado en esa conversación, digamos, el conflicto sobre el uso de suelo, que en buena medida, digamos, no se ha podido lograr una gran independencia de buena parte de las corporaciones autónomas, desde luego destacando lo que usted mencionaba, que hay muy buenos profesionales en estas entidades a valorar y rescatar en su trabajo, tanto personal como profesional en las corporaciones, pero que el vínculo directo entre la definición de los usos de suelo puede llegar a tener alguna relación con esos, digamos, problemas de corrupción en los que se ha visto abocado este tipo de entidades. bueno, no, lo que usted está mencionando es muy importante. Desde el punto de vista constitucional, pues los municipios tienen la última palabra sobre el uso del suelo, no del subsuelo. Y a partir de eso se montó la ley de ordenamiento territorial. Y es una ley de ordenamiento territorial que tiene un defecto, y es que no mira lo regional. Entonces el ordenamiento territorial acaba siendo la suma de los ordenamientos territoriales de los POD municipales. Tiene en teoría una virtud, y es que las corporaciones autónomas regionales pueden objetar un plan de ordenamiento territorial a partir de los determinantes ambientales superiores. Y ha habido casos, ¿no?, en el país, como fue el momento en que la CAR de Cundinamarca objetó en el año 2001 el POD del alcalde Peñalosa, por el hecho de que el alcalde Peñalosa quería una parte del POD, por el hecho de que quería urbanizar una parte en el distrito capital que la CAR había determinado como una área de reserva forestal y que hoy se denomina la Reserva Van der Hamen. Pero en general, infortunadamente, esa es una excepción, porque lo que es común en Colombia ha sido que las corporaciones autónomas regionales han desempeñado, para decir algo, una deplorable función en el uso de esa competencia. Porque si la ejercieran a cabalidad, pues podríamos tener un ordenamiento territorial mucho más razonable después de 24 años o qué sé yo de esa ley de ordenamiento territorial. Pero infortunadamente las corporaciones autónomas regionales en muchos casos se han prestado al volteo de tierras. Y eso es, por decirlo menos, grotesco. Entonces ahí habría que hacer alguna modificación a la ley de ordenamiento territorial, pero seguramente algunos mecanismos para que claramente los ciudadanos puedan claramente retar en forma efectiva ordenamientos territoriales que claramente afectan el bien público. Hay, profesor, por ejemplo, un elemento que usted mencionaba hace unos minutos sobre la iniciativa y en este caso no solo fueron ciudadanos, que valoro además
de forma mucho más significativa que hayan sido ciudadanos, como el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, entre otras organizaciones, pero aparte de ellos también las mismas instituciones del Estado, el Acueducto, Bucaramanga, el área metropolitana, la misma alcaldía, entre otras instituciones, se pusieron de acuerdo pues para poder hacer estudios sobre el EIA de una de las empresas que aún tiene pretensiones de explotar en Santurbán. Pero la pregunta, digamos, que uno le genera es, ¿cómo hace un ciudadano de a pie para tratar de dar esas discusiones si la información efectivamente es pública o si existe una especie de escasez de información para la definición de las líneas base con las cuales contrastar cualquier tipo de iniciativa de grandes proyectos en nuestro país? Y además, ¿qué relación puede llegar a sostener un ciudadano con sus corporaciones respecto a esa información? El acceso a la información, la sistematización y desde luego, digamos, una función que es clara frente a esa información, que es la planificación de las regiones. Esa dificultad de acceso, digamos, podría configurarse como uno de los grandes retos que tiene la legislación colombiana, o es otro de los fenómenos de la falta de vinculación o de acuerdos políticos alrededor de esos temas. No, hay una legislación en Colombia de la participación ciudadana que implica, entre otros, el derecho estaba leyendo el letrero que apareció, el derecho a la participación, el derecho al acceso a la información, etcétera. Afortunadamente no tienen suficientes dientes y por eso muchos hemos propendido porque se apruebe el acuerdo de Escazú. Allí había una intervención de un participante que decía que el tema es que los determinantes ambientales los fija el gobierno nacional. No, eso no es correcto. Los determinantes ambientales son, en primer lugar, todas las normas ambientales que existen sobre el territorio, de carácter nacional, de carácter regional o de carácter local, ¿no? Entonces, eso hace parte de los determinantes ambientales, pero ojo, la Corporación Autónoma Regional tiene la competencia, óigase bien, de hacer medidas más estrictas sobre su territorio. Tiene toda la competencia. O sea, puede haber una norma nacional sobre el ordenamiento territorial a partir de la ley 388 y la Corporación Autónoma Regional sacar una norma que sea más estricta que la que hizo el gobierno nacional. Entonces, digamos, la corporación ahí tiene un enorme poder. Y cuando estos conflictos se refieren digamos, a principios como el de la sostenibilidad fiscal, ¿qué hacer, digamos, profesor Manuel, frente a este concepto que se ha convertido como en una herramienta para transitar de manera mucho más flexible alguna serie de permisos o de licenciamientos o de procesos de decisión a la hora de alguna manera de asumir prevalencia entre un concepto, digamos, de carácter fiscal y otro relacionado con el tema ambiental? Hasta dónde nuestra legislación en los últimos 20 años se ha venido transformando para flexibilizar algunos de estos argumentos frente a los conflictos ambientales que vive el país. Bueno, cuando surgió con fuerza la actividad minera y petrolera en América Latina, que fue en toda la región, a finales de los 90 y principios de este siglo, pues surgió, entre otras cosas, por el enorme crecimiento de la China, ¿no? Que requería materias primas. Y eso llevó a todos los países, sin excepción, en una historia que es compleja, además, a flexibilizar sus legislaciones ambientales. Eso fue así en Argentina, fue así en Perú, fue así en Colombia, e incluso con algunas características bien interesantes o preocupantes, como por ejemplo la cooperación técnica canadiense dio recursos para que se hiciera la nueva legislación minera, ¿no? En Colombia, ¿no? Pero también en Perú. Y cómo yo lo tengo verificado personalmente, y cómo contrataron con esos recursos
empresas que eran fundamentalmente consultoras de las empresas mineras canadienses. Yo tuve la evidencia de uno de los principales consultores. Un día me lo encontré por azar en un foro sobre minería en Florida, y desayuné con él y él me dijo, no, yo personalmente diseñé parte del Código de Colombia, ¿no? Sin más vainas, ¿no? Pero eso pasó en otros países. Entonces, claro, ahí vino la prevalencia o la prioridad de unas economías de América Latina que son profundamente extractivistas, ¿no? Que dependen, digamos, que desde el punto de vista presupuestal del gobierno, buena parte de los recursos, mayoritariamente en Colombia, proceden del petróleo y en mucho menor grado del carbón y de la minería, ¿no? Y claro, digamos, el reto para Colombia, pero también para todos los países de América Latina, es cómo alejarse paulatinamente de una dependencia tan grande, no solamente por razones ambientales, sino que se crean unas economías muy volátiles en que en la época de altos precios de las materias primas, pues vienen unos gobiernos con recursos muy robustos para poder intervenir, invertir en cuestiones básicas como la educación, la salud, etcétera. Y eso pasó en Colombia. Y en las vacas flacas pues vienen los problemas. Entonces no solamente es un problema, y viene en esencia también de otro hecho, es que las economías más avanzadas del mundo dependen de sistemas de producción con valor agregado. Y Colombia tiene que evolucionar a sistemas de producción, a una industria, a una actividad agrícola que tenga valor agregado. Y eso tomará unos años, pero eso claramente, digamos, como los grandes economistas de América Latina están de acuerdo con eso. Bueno, en Colombia tenemos un gran economista que es José Antonio Campo, porque está de profesor de la Universidad de Columbia, y él escribe mucho sobre el tema, ¿no? Sobre la necesidad de tener una economía menos extractivista por razones económicas, pero que eso además traería unos beneficios ambientales. Profesor, y respecto a eso, usted, digamos, le pega un punto que es bastante polémico, y de las últimas conversaciones ha sido el más complejo de manejar. Además, pues porque hoy está vinculado a una discusión política de que de lado y lado pues surgen argumentos y posiciones que, digamos, yo hoy no quiero, digamos, tratar de que nos ubiquemos en un lugar en específico, sino desplegar esa conversación sobre algo que consideramos también hace parte de los inamovibles, y es que nos toca llegar a un acuerdo sobre lo que significa la transición energética en Colombia. Y ese acuerdo, pues, más allá de los tiempos y de la intensidad de esa transición, digamos que el llamado que hemos hecho al espectro político es a que por lo menos en eso nos pongamos de acuerdo. O sea, pero yo creo que la transición energética yo no le doy problema. Claro, ya. Obviamente la tecnología está inventada. Sí. El gobierno de Duque hizo su primera subasta para energía eólica y fotovoltaica y le fue muy bien, por cierto. Bueno, en otras políticas ambientales le ha ido muy mal, pero en esa le fue muy bien. Políticas energéticas. Y además hay que recordar lo siguiente. Distinto, digamos, para los países desarrollados, combatir el cambio climático significa fundamentalmente la transición energética, energías renovables no convencionales y la transformación de la industria. Bueno, la industria, típicamente la del cemento, típicamente la de plásticos, que son grandes emisores para tomar esas dos. Y claramente la transición energética tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, la China y Estados Unidos dependen, la energía eléctrica dependen más de un 50% de termoeléctricas. Colombia tiene una matriz bendecida. 80% en épocas de invierno depende de las hidroeléctricas, ¿no? Algunos ambientalistas me atacan porque yo defiendo el balance, las hidroeléctricas en Colombia. Sí, yo creo que
para Brasil, como es una bendición para Perú, como es una bendición para todos estos países de América del Sur que son excepcionalmente ricos en agua. La agenda nuestra más tiene que ver con una mucho más complicada, y es que la emisión de gases de efecto invernadero en más del 55% dependen en Colombia y también en los otros países de América Latina del cambio del uso del suelo, deforestación, 20%, y de la agricultura, un 35%, 55%. Y esa sí que es una agenda complicada, porque obviamente una agenda que depende de la tecnología, que han avanzado mucho. Entonces, en 10 años, dependiendo cómo se desarrolle las grandes industrias automobiliarias eléctricas hoy en día, ¿no?, que han dado unos saltos fenomenales, ¿no? La empresa que más vale hoy en el mundo, que tiene mayor valor, es la empresa que fundó ese gran empresario norteamericano para producir carros eléctricos. Tiene un valor en el mercado que no lo tiene ninguna otra empresa, y que se multiplicó por 25 en los últimos 2 años, que simplemente indica, vale $230 mil millones, que simplemente indica que claramente los accionistas y los productores, etcétera, ven como un gran negocio el carro eléctrico. Pues en la medida que el carro eléctrico y los buses eléctricos, etcétera, etcétera, se abaraten, eso es un tema que va a depender menos de la política pública nacional y más del mercado, ¿no? Entonces, pues digamos, en ese campo yo no tengo preocupaciones. Mi preocupación es claramente el tema del uso del suelo, porque obviamente la deforestación está desaforada, ¿no? Y no se ve que estemos haciendo acciones importantes para tener una agricultura menos, digamos, que afecte tanto el medio ambiente en diferentes áreas, incluyendo la emisión de gases de efecto invernadero, y el sector agrícola requiere una transformación extraordinaria. Pero esto requiere, profesor, en esencia, una reforma agrícola, digamos, integral en el país. No, lo que se requiere es que la agricultura en Colombia consume el 70% del agua. Sí. Genera como el 27, como el 30% o 35% de los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Entonces, y a su vez el sistema agrícola está altamente amenazado por el cambio climático. Entonces, usted tiene que hacer un desarrollo científico y tecnológico de primer nivel para hacer una agricultura más amigable con el medio ambiente, es decir, que gaste menos agua y que además emita menos gases de efecto invernadero con nuevos sistemas de labranza, etcétera, etcétera, y con nuevos sistemas y con sistemas que confíen menos en agroquímicos, ¿no? Porque uno de los agroquímicos que más produce gases de efecto invernadero, pues son los nitrogenados, que tecnológicamente no han podido resolver ese problema. Pero a su vez, una agricultura que aguante los embates del cambio climático, las estaciones muy secas y las estaciones muy lluviosas. Y ya muchos centros de investigación del mundo, y en Colombia el CIAD, está trabajando en ese nuevo tipo de agricultura. Implica, entre otros, desarrollar nuevas especies, nuevas variedades de las especies que comemos, ¿no? Para que claramente, y de hecho ya se han desarrollado algunas, por ejemplo en el mundo un centro de investigación creó una variación, una especie de un arroz que puede estar totalmente, el arroz sí está completo, el arroz digamos que se cultiva en humedales. Si lo cubre el agua más de 3 días, se muere. Ya existe un arroz que puede estar cubierto un mes y medio sin que le pase nada. Y eso es por los organismos genéticamente modificados. Algunos ambientalistas me dirán, usted está loco de hablar de los organismos genéticamente modificados. Yo creo que en los organismos genéticamente modificados está buena parte del futuro de la agricultura. Si se toman todas las prevenciones, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos una agenda importante, que dice usted, porque la agenda de la agricultura, si Colombia transita hacia una industria de alimentos, es decir, que no solamente sean los cultivos agrícolas, sino que esos
que el producto de esos cultivos se le agrega valor, pues es una de las alternativas que Colombia tiene para transitar de una economía profundamente extractivista hacia una economía de otro orden. Obviamente usted puede tener igualmente una economía agrícola profundamente extractivista, como es resolver cultivar todos los llanos orientales con soya para coger esa soya y exportarla a la China para alimentar el ganado vacuno chino. Eso es tan extractivista como una minera, ¿no? Pero como una minera que saca directamente todo el producto al puerto. Pero sí, mencionaba eso porque esa es una agenda importante para todo el país. Profesor, ya vamos, digamos, terminando este espacio. Agradecerle nuevamente por su disposición, por esta conversación que ha sido muy nutrida en argumentos y desde luego, como era de esperarse, digamos que con mucha claridad sobre los elementos cruciales o trascendentales que deben estar incluidos ahí en esa agenda. Ahora, para ir cerrando, hay dos temas que han sido reiterativos en las conversaciones sostenidas hasta el momento. Uno tiene que ver sobre por qué en Colombia hasta el momento no tenemos una ley específicamente dedicada al tema del agua. En otras partes del planeta hay, digamos, una preponderancia hacia este elemento como un recurso, digamos, que dentro de la misma legislación se comporta como una ley. Y lo otro es, ¿por qué seguimos sosteniendo, digamos, el argumento de que el viceministerio relacionado con el tema de agua esté dentro del Ministerio de Vivienda? ¿Esto sigue haciendo parte, digamos, de ese esquema de hace 20 años o requiere de una nueva visión en adelante? Digamos, el ministerio que creó el presidente Uribe, distinto a lo que muchos piensan que fue funcionar el Ministerio de Desarrollo y del Medio Ambiente, tenía un enorme potencial. Ahí el único problema es que le metieron vivienda también. Pero sin duda le dieron al nuevo ministerio, las funciones de ordenamiento territorial, nada más ni nada menos, que no habíamos logrado incorporarlas en la Ley 99 como función del ministerio. Y todo el tema del agua, ¿no? En lo que se refiere a los usos del agua, etcétera, etcétera. Eso fue un gran avance. Ese esquema de ministerio acabó frustrándose porque todos los ministros del medio ambiente acaban de tener como objetivo resolver el problema, entregar viviendas, ¿no? Entonces hubo una distorsión ahí. Vino Santos y modificó el ministerio y lo único que había que hacer en ese momento era sacar el tema de vivienda para un ministerio especializado exclusivamente en vivienda y dejar todas las funciones de ordenamiento territorial, agua, etcétera, en el Ministerio del Medio Ambiente. Pero entonces hubo un gran retroceso ahí con la reforma de Santos, que mucha gente no lo ha percibido así. Es curioso. Seguramente por lo que hoy en día Colombia es un país tan antiuribista. Yo nunca he sido uribista, pero reconozco que el presidente Uribe hizo cosas supremamente valiosas para el país. Igualmente hizo cosas que seguramente no fueron valiosas para el país. Pero en fin, ¿y por qué no hay una ley del agua? Entre otras cosas, yo tuve que ver con hundir un proyecto de ley del agua. Porque hubo un intento de hacer una ley del agua que era muy importante tener una ley del agua. Y ahí leyendo delgado en la ley del agua, encontramos que había un artículo en el cual convertía el agua claramente habría el comercio del agua y la privatización del agua, ¿no? Exactamente con la fórmula de Chile. Chilena. Y era un artículo muy sutil, un par de artículos que creaban el mercado de agua. Hubiera sido fatal para el país. Entonces, cuando detectamos eso, invitamos a un gran experto de la CEPAL a un foro público y él dijo por qué ese artículo concreto era un desastre, ¿no? Y muy perjudicial para el país. Y lo interesante fue que entonces retiraron el proyecto de ley. Parece que quienes lo presentaron, lo único que les interesaba era el mercado del agua, porque obviamente una alternativa era privatizar el agua en el sentido estricto de la palabra, porque una alternativa obviamente hubiera sido retirar esos artículos, ¿no? Y discutir públicamente el proyecto, pero finalmente los ponentes
Sí, era una de iniciativa del Congreso, entre otras cosas. Los congresistas que tuvieron la iniciativa sobre el proyecto la retiraron. Gracias a Dios, pero ya, obviamente hubiera sido muy perjudicial tener un mercado del agua en Colombia que fundamentalmente significa privatizar el agua, como ocurre en Chile, que hay una minera que es dueña de una fuente de agua y tiene prioridad sobre el uso del agua frente a los usos de los vecinos para agricultura o para agua potable. Va hasta ese punto, ¿sabes? ¿No? El norte de Chile es el reflejo claro de esa sí, así dinámica. Así es, tal cual. Profesor, ya para finalizar, el tema del mínimo vital y del derecho al agua como mínimo vital, o sea, su acceso, para nosotros ha sido una discusión compleja y, digamos, hasta dónde la legislación, por ejemplo, limita la posibilidad de que los acueductos puedan invertir más allá de su jurisdicción y mando hacia las zonas rurales, y esto permita el acceso a determinadas comunidades al agua potable, por una parte. Pero por otro lado también, digamos, profesor, nosotros sentimos que el país, por un lado, las grandes ciudades disponen de una enorme cantidad de desechos al agua y no existen, digamos, plantas de tratamiento de agua residual, muy pocas partes del país, pero viceversa o en contradicción, las zonas que menos disponen de aguas residuales, que pueden llegar a ser algunas zonas rurales, no todas, porque desde luego usted muy bien lo menciona con el tema de la agricultura y hay unos impactos significativos, pues no tienen acceso al agua si la quebrada pase al lado. Entonces, ¿cómo resolver esto? Y si eso también implicaría, digamos, un problema o requieres un acuerdo social para que también la extensión, digamos, la urbanización no se dispare en zonas específicas donde el agua llega, porque lo que sí está claro es que por donde va el agua va la ciudad. Ahora, uno tiene en primer lugar que reconocer que Colombia es un país que avanzó muy rápidamente en el acceso al agua potable. Yo no conozco el tema de Santander, pero conozco muy bien el tema de Bogotá. Cuando yo comparé Bogotá con Buenos Aires en el año 1994, Bogotá estaba años luz de Buenos Aires. Ya estábamos como en el 95% de proveer agua potable a los ciudadanos de Bogotá, donde no se proveía era por simplemente falta de capacidad de llegar a unas urbanizaciones piratas, no sé qué, no sé cuándo, pero había el agua para proveerlo. En ese momento, en Buenos Aires, el 50% de la población de Buenos Aires no tenía acceso a agua potable en el sentido estricto de la palabra. Entonces había una serie de barrios de Buenos Aires que tenían un pozo profundo, sacaban de allí el agua y le daban un tratamiento bastante discutible, ¿no? Pues como demostraban los datos. Entonces Colombia avanzó en eso, pero yo sí creo que es de nuevo necesario mirar el tema a fondo del derecho a un mínimo vital. Ahora, yo creo que el derecho a un mínimo vital tiene que ser para las personas que no tienen condiciones para pagar el servicio del agua. Yo creo que uno no puede en un país como este maximizar y decir pues que Manuel Rodríguez tiene un derecho mínimo vital y que por encima de ahí es que entonces se consume X metros de cúbico por cuenta del gobierno del Estado y de ahí en adelante lo pago. Eso es una monstruosidad. Eso no tiene ningún sentido. Pero sí, yo creo que sí se requiere claramente reexaminar y volver sobre el tema del mínimo vital. Y también sobre un tema que hoy en día sigue ocurriendo en Colombia, es que le siguen cortando el agua a personas que no pueden pagarla, cuando de acuerdo a la legislación no es posible hacerlo. Sin embargo, las empresas públicas están violando desde hace tiempo ese asunto a través de diferentes triquiñuelas. Y eso es inaceptable. Entonces también habría que mirar esa legislación. Porque si una persona no puede pagar el servicio al agua, pues obviamente a esa persona no se le puede cortar el agua. Aquí en Santander, profesor, el dato es que más de 40 municipios no cuentan con acceso a agua potable, tal y como, digamos, en la calidad que requerirían, y aquí hay 87 municipios. Entonces, digamos que las zonas más alejadas del territorio santanderiano, pues son, por un lado, es la incapacidad o la escasez física del agua, ¿sí?
por las condiciones digamos, de los ecosistemas, pero por otro lado también es la escasez porque no existe la infraestructura para acceder al agua potable. Entonces sí es un caso, digamos, bastante sensible del territorio santanderiano. Además, pues en el estudio nacional de agua, Santander sale como uno de los departamentos con mayores, digamos, problemáticas respecto al nivel de desabastecimiento hídrico en buena parte de nuestros ríos. Y bueno, profesor, ya se nos acabó el tiempo, pero pues por último una reflexión para todos esos candidatos que hoy empiezan a sumarse en esta iniciativa de la Agenda del Agua. ¿Qué podríamos decirle? ¿Qué perspectiva pues tiene el país respecto a esta discusión que es esencial? Y digamos que inspirados aquí en Santander por el tema de la protección del ecosistema de Santurbán, eso se ha desplegado en un elemento como el agua para el país. Yo lo que le propondría a ustedes es que hagan un pacto por el agua, que firmen los candidatos o no lo firmen. Yo creo que es la forma más práctica, ¿no? En Bogotá, por ejemplo, antes de que en la campaña de Claudio López, un grupo de 20 organizaciones hicieron un pacto por el medio ambiente, ¿no? Como 25 organizaciones, muy ambicioso y tal. Claudia López lo firmó. Otros candidatos no lo firmaron, fue el caso de Uribe o fuera, ¿no? Y Claudia López, ahora que se hizo el POT, básicamente cumplió con el Pacto Ambiental por Bogotá. Yo creo que eso sería, les sugeriría que redacten un pacto y entonces se lo lleven a los senadores y a los representantes donde Santander tiene influencia, pues tiene votos para el efecto, pues están los representantes que son regionales, pero también hay unos senadores que los eligen, que si bien son de carácter nacional, los eligen fundamentalmente algunos departamentos, como puede ser el caso de algunos senadores de Santander. Entonces llevarles un pacto por el agua y que decidan firmarlo o no firmarlo. Eso es la hora de la verdad. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su invitación y bueno, y por su tiempo, desde luego. Muy amable. Muchas gracias a todos que nos escucharon esta noche. No, es que me quedo bebiendo el café, pero bueno, en otro caso. Bueno, profesor, muy amable. Buenas noches, feliz noche. No importan los colores, no importan las banderas, no importan los partidos, no importan las ciudades, no importa la economía, no importan las elecciones. Sin agua, nada importa. El agua es el presente y el futuro. Sin agua, somos historia. Descarga ya la Agenda del Agua y exígela a tus candidatos a Cámara de Representantes y Senado en todo el país. Es un asunto urgente, es una cuestión de vida. Sin agua, somos historia.